Ya son las 6:20 de la tarde, es momento de nuestra primera entrevista de esta tarde. Esto en vísperas ya del próximo regreso a clases. Le pregunto, ¿usted ya se preparó con los útiles? Bueno, pues las colegiaturas, justamente los útiles escolares, el uniforme y todo lo que los estudiantes necesitan, bueno, pues suele implicar un gasto significativo para los padres de familia. Sin embargo, algunos de estos gastos escolares pueden marcar la diferencia en su declaración anual ante el SAT. Justo para conocer más a detalle sobre este tema, saludo con mucho gusto al contador público Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Bianca. Muchísimas gracias por tu invitación y muy buenas tardes al auditorio. Gracias. Bueno, pues por favor cuéntenos cuáles son los gastos deducibles y no deducibles en cuanto a los útiles escolares, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, te comento, hoy en día, bueno, la ley del impuesto sobre la renta establece beneficios de deducciones personales que se ven representados o manifestados a través de la declaración anual que se presenta a más en el caso de personas físicas, a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Para el ejemplo específico, en el año 2024, este se verá reflejado a más tardar el 30 de abril del 2025. Entre otras deducciones personales, como bien comentaste al inicio de tu intervención, existen dos rubros muy importantes que podíamos encajar en el tema de colegiaturas. ¿Cuáles son? Precisamente las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios y ante la SEP. Y el otro es el transporte público, el transporte escolar obligatorio. Estos dos conceptos que tienen que ver directamente con la parte de las deducciones personales que los contribuyentes, en este caso los padres de familia, pudieran hacer deducible en su declaración anual, serían los dos rubros que pudieran impactar de forma directa en el regreso a clase. Contador, en este sentido, bueno, pues también en las compras de los útiles escolares están los uniformes. Estos también podrían entrar y, bueno, pues si puede usted, pues, comentarnos acerca de en qué lugares podemos adquirirlos. Bueno, lamentablemente, lo que se refiere a uniformes escolares, zapatos, libros, no serían una parte deducible para los papás, para los padres de familia en este rubro. Única y exclusivamente lo que te establece la ley, el cual vino mediante un decreto que viene desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, es única y exclusivamente al tema de colegiaturas y transporte escolar obligatorio que así lo establezca dentro de las escuelas privadas. Si me permites nada más para enfocar un poquito el tema en relación a la deducción, porque pudieran nuestros radioescuchas confundir o no más bien no confundir, sino en tener la idea de que todas las colegiaturas son deducibles de impuestos durante este ciclo escolar. Lamentablemente también dentro del mismo decreto y establecimiento del mismo señala que tienen topes que corresponden al tema de colegiatura y de transporte escolar. Por ejemplo, en el caso de las colegiaturas de nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional y bachillerato o su equivalente, que son los niveles educativos que el mismo decreto establece como una parte de la deducción en escuelas privadas, un ejemplo es que en preescolar tenemos hasta 14,200 pesos al año en materia de deducciones. En el caso de primaria sería 12,900, en el caso de secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y en el caso de bachillerato o su equivalente hasta 24,500 pesos. Esto en el año. Esto es un tope, lamentablemente, así es. Sin embargo, es un beneficio que podemos hacer uso de ello. Yo puedo entender que a lo mejor en las colegiaturas unas de estas pues pudieran rebasar durante el ciclo escolar estas cantidades que acabo de mencionar, pero bueno, es importante que nuestros radioescuchas sepan que existen, porque en algunos casos ni siquiera sabían y no piden el certificado fiscal o el comprobante fiscal digital, perdón, el famoso CFDI o factura de las colegiaturas que reciben. Entonces, yo creo que es un
poco o mucho, pero es un apoyo que pudiera sumar a las otras deducciones personales que pudiera tener el contribuyente a finales de año, como el caso de aportaciones para futuros, para el retiro, el tema de gastos médicos hospitalarios, temas de consultas médicas de que pudiéramos tener, que este tema o este rubro de consultas médicas pudieran ser o abonar, si me pregunto, un poquito más al beneficio de la deducción fiscal y que en el mes de abril pudiéramos obtener un retorno de ese impuesto en nuestras deducciones personales, es también pedir los comprobantes cuando vamos o llevamos a nuestros hijos con el doctor o con el pediatra y pedir los FDIs correspondientes para también tener ese beneficio que, mal o bien, pudiera ser otra deducción que tenga que ir junto con pegado con el tema del regreso a clase. ¿Cualquier régimen puede deducir? No, lamentablemente no, porque recordemos que dentro del régimen, en el caso de personas físicas, existe el régimen simplificado de confianza, el RECICO, en el cual, pues, evidentemente, ahí el tratamiento, pues, no es el mismo que el de personas físicas con actividad empresarial o profesional o asalariados, que es donde pudiéramos hacer válido estas deducciones nada más cumpliendo con los requisitos que establece la misma ley del impuesto sobre la renta. En el caso de ingresos mayores a 400,000 pesos, evidentemente hay que cumplir con la obligación, ya seas asalariado o no. Y en el caso de que recibamos ingresos menores a 400,000 pesos en el año, pudiéramos optar por solicitar o presentar nuestra declaración anual y hacer el beneficio, entre otras retenciones o impuestos, estos beneficios de colegiatura, gastos médicos o hospitalarios, aportaciones para futuro, para el retiro, afores, gastos funerales, dentales, son algunos de los rubros que pudiéramos hacer deducibles para nuestra declaración anual. En el caso de los servicios médicos, ¿hasta qué edad pueden ser estos deducibles? Bueno, para el contribuyente podrían ser deducibles no importando la edad, es decir, para el que declara. En el caso de los jóvenes o de los niños, pues evidentemente hasta su mayoría de edad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú llevas a tu hijo, llámalo que esté en primaria, secundaria, preparatoria o hasta profesional, pues mientras dependan de ti, pues si tú pagues la consulta médica, pues podrías hacerlo deducible, siempre y cuando sean en línea recta, que en este caso sean padre a hijo o viceversa también, en el caso de que los hijos ya trabajan y le dan el apoyo al padre para llevarlo al médico, pero entonces el que lo haría deducible en este caso sería el hijo, porque es en línea recta, nada más que viceversa, o que sean tutores. Esto que puede ser cuando se considera como tutores, no son los padres de familia biológicos, simple y llanamente por cuestiones legales, pues puede ser el abuelo, el tío, el primo o alguna otra persona, pero que sean tutores legales de los menores o viceversa, o que dependan de ellos, ¿no? Contador, hay mucha duda en cuanto a la manera de pagar. ¿Tiene que ser específicamente en efectivo, con tarjeta bancaria o por transferencia? Qué buena pregunta me haces, Bianca, porque creo que eso es algo que es un punto importante para aclarar a nuestros radioescuchas. La forma de pago de o cualquier otra deducción personal que quieran hacer o aprovechar en su declaración anual, que esta, reitero, se presenta hasta el mes de abril del siguiente año, tiene que ser pagado con cheque nominativo, transferencia electrónica o monedero electrónico. En el caso de que sean en pagos en efectivo, tienen que ser gastos menores a 2,000 pesos, lo cual generalmente, por ejemplo, en el caso de la colegiatura, pues no es el caso que hoy en día con las colegiaturas que se tienen, pues es rara la ocasión o es poca probable que una colegiatura ahorita valga menos de 2,000 pesos, hablando de instituciones privadas. Entonces, yo creo que aquí es importante, uno de los puntos fundamentales que deben, en el caso de las colegiaturas, debe para ser deducible y en la declaración anual, tiene que ser pagado, como lo dijimos, con transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito o débito o monedero electrónico a nombre del contribuyente que estaría haciéndolo deducible. También es importante fijarse en el caso de las colegiaturas que cuando nos emitan el CFDI, las instituciones educativas tienen que venir
a nombre del que lo está solicitando, en este caso el contribuyente, con todos los datos correctos conforme a su constancia de situación fiscal, pero también tiene que venir el nombre y la CURP del menor al cual le estamos pagando la colegiatura. Y en el caso del tema del gasto que debe continuar de usar o el uso del CFDI, debe de decir claramente el tema correspondiente a servicios educativos, no gastos en general, no, por definir, no, tiene que decir claramente servicios educativos en el uso del CFDI, la CURP del alumno, el nombre del alumno, el nivel escolar y la clave de reconocimiento de validez oficial de la institución educativa. Contador, pues muchísimas gracias por platicar de este tema tan interesante y en estos tiempos ya del regreso a clases. De verdad, gracias, contador Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Gracias, un fuerte abrazo. 6:31 de la tarde.